Maximiliano Rusconi. Les cuento un poco cómo el perfil de Maximiliano Rusconi. Él nació en diciembre de 1965 en la ciudad de Buenos Aires y se recibió de abogado a los 25 años en la Universidad de Buenos Aires. Antes había sido ayudante de cátedra de Derecho Penal a cargo de grandes juristas como Enrique Paixo, bueno, David Baigún. Trabajó también un año y medio en el Juzgado Civil y Comercial en la capital federal y aunque su verdadera vocación estaba en el fuero penal, siguió ahí y en 1993 se incorporó como profesor adjunto de la cátedra penalista de Julio Meyer, donde permaneció durante 15 años. Desde el 2000, además de profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Palermo, y fue nombrado eh, fiscal allí. Y el 2 de julio de 2001, Maximiliano renunció a su cargo de fiscal de política criminal y servicios comunitarios. 3 días más tarde, el juez federal Jorge Ururzu procesó con prisión preventiva al expresidente Carlos Menem por el envío ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Ese mismo día, Rusconi comenzó a sonar y a figurar en los medios como posible defensor de Menem en esta causa. Casi 10 años más tarde fue el abogado que defendió al expresidente en el Tribunal Oral Penal Económico, que resolvió la absolución de todos los imputados. Durante enero del 2015, Rusconi defendió a Lagomarsino en la causa que investiga la muerte del exfiscal Alberto Nisman y también defendió al compañero Julio De Vido en el juicio oral y público por la tragedia de Once. Bueno, toda una carrera la de Maximiliano. Ay, lo tenemos en Zoom. Ahí te veo. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy Gracias por bien, ¿qué estar tal? aquí con nosotros en las palabras. Estaba contando tu trayectoria mientras esperaba si te podías contactar. Bueno, bueno. Acá estamos. Un placer estar con ustedes. Para que yo no estoy con buen sonido. A ver. Ahora sí, Ok. ¿Se me escucha bien? sí se te escucha bárbaro. Bueno, Mira, un placer, decía, estar con ustedes. gracias, gracias. Nosotros muy contentos de tenerte para hacerte las preguntas pertinentes a los temas que son de tanta actualidad ahora y que no debemos dejar pasar, porque hay tantas cosas, pero me parece que el tema de los genocidas y el tema de que me acuerdo que vos habías presentado un proyecto de ley con un grupo de compañeros que hablaba de la ley por el negacionismo, ¿no? Contanos eso, en qué quedó, cómo era lo de la ley, porque me parece que cuanto más novedades, cuanto más datos tengamos de eso, mejor afilamos el oído para escuchar los medios. Bueno, a ver, nosotros en Soberanos, con Jorge Elba, Alicia Castro, bueno, un montón de compañeros. eh, Hace años que, bueno, yo soy el más nuevito quizá de Soberanos, pero es una preocupación. Porque sos el más eh, joven. No, bueno, me encantaría que ese fuera el argumento, pero bueno, uno sí creo que uno puede establecer escenarios de lucha y de reivindicación en varios lugares. Soberano es un lugar maravilloso, digamos, Alicia es una persona muy admirada por mí. Y hace, yo diría ya 2 años largos, que empezamos a trabajar con mucha seriedad el problema de adecuar nuestra legislación a algo que ha sucedido en los países más desarrollados del mundo, como España, Francia, Alemania particularmente, sobre todo Alemania, que ha tenido tragedias como las nuestras, o incluso más importantes, pero bueno, de la envergadura cualitativa de la nuestra, digamos, o algo parecido, sin relativizar obviamente la tragedia del Holocausto, ¿no? Pero nosotros también hemos sufrido mucho. Y,
que es, en Alemania se ha establecido con mucha seriedad una política pública de castigar, pero sobre todo educar claro, eh, en que quede claro, que haya un pacto cívico esencial de que el único modo de recuperar nuestra dignidad comunitaria es no negar nuestras tragedias, o sea, no negar el genocidio, no negar la interrupción democrática, y mantener nuestra conciencia comunitaria sobre la gravedad de estos hechos, ¿no? Entonces, estuvimos con mucha seriedad estudiando varios largos meses con un grupo de gente más joven que yo, que estudió en Alemania, incluso uno de los colaboradores que nos ha ayudado estuvo trabajando 2 años en Berlín, mira, eh, con un catedrático muy importante como Luis Greco, que es, Pope, digamos, sí, Pope, Pope, sí, sí, una vaca sagrada, pero a diferencia de lo que sería yo por la gordura, es una vaca intelectual, digamos. Eh, y desarrollamos un proyecto, un anteproyecto, en verdad, porque la verdad es que, cuento final, todavía no tuvo ningún tratamiento legislativo. Presentamos. pero fue presentado. Claro, bueno, antes te cuento, Adriana, Dale, al primero, hicimos un proyecto que incorpora, cumpliendo compromisos internacionales que Argentina ya tiene, incorpora un tipo penal, un conjunto de figuras vinculadas con la sanción de quien realice lo que llamamos la conducta del negacionismo, ¿no? Es decir, entendiendo que esto no es libertad de expresión, digamos, sino que es la enunciación de un delito. Uno puede delinquir diciendo cosas, digamos, ¿no? Que básicamente, leo solamente 2 renglones, digamos, se castiga al que públicamente o en una reunión de personas negare la existencia y o la naturaleza contraria a la humanidad de los actos genocidas y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. A diferencia de otros proyectos, no lo limitamos solo a la última dictadura, porque eso, por ejemplo, sería, digamos, hubo episodios como el bombardeo en Plaza de Mayo, digamos, que fueron anteriores, sí, digamos, y legítimamente también considerados terrorismo de Estado. Eh, y en la misma pena incurre el que públicamente o en esa misma reunión de personas trivialice, reivindique o legitime los actos genocidas y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado o enaltezca a sus perpetradores o cómplices. Fuimos tan serios que empezamos a discutir, bueno, a ver, analicemos con seriedad esto. No tenemos que limitar y, por ejemplo, eh, este, digamos, algunos de los que intervenimos en el grupo dijimos, bueno, a ver, si un abogado está defendiendo a alguien acusado de estos delitos, es posible que en el alegato trivialice, niegue o claro, enaltezca a la persona y tiene derecho a hacerlo porque es el abogado. Entonces, particularmente regulamos para que se vea con qué objetividad hicimos esta figura. El caso de que no es punible el abogado matriculado que en el marco de la defensa técnica de una persona niegue la existencia de los hechos, obviamente, es el derecho de defensa. Seguimos estudiando y dijimos, bueno, ¿alcanza con esto? Y no, porque el daño también lo hacen los medios de comunicación, claro. cuando reproducen hasta el infinito estos dichos, ¿no? Entonces incorporamos una parte que castiga con penas muy medidas, no son penas enormes, porque siempre está la polémica de si esto no es libertad de expresión, etcétera, que no lo es, pero bueno, incorporamos a los medios de comunicación que, por la prensa escrita, radial, televisiva o mediante el uso de la red de Internet o cualquier análoga, estamos en el siglo XXI, Claro, difunden estas expresiones, sean sancionados con penas de multa que equivale a 15 sueldos básicos de un magistrado de la Corte Suprema, que sabe que son bastante altos, no le va bastante bien a los miembros de la Corte, sí, sí, y la asistencia a cursos sobre la temática, ¿no? De todas las personas, y además tienen que publicar la sentencia que condena a los medios. Ese era el proyecto, tiene una exposición de motivos citando todos los antecedentes europeos, bueno. Se lo dimos a varias personas que se sintieron sensibles al tema. Me acuerdo que en plena campaña se lo dimos a Agustín Rossi,
Y nos entusiasmamos, somos unos ilusos, porque nos entusiasmamos porque él en esa reunión le pareció muy interesante. Y bueno, eso está en el Congreso, se acompañó o sea, ingresó en la Cámara de Diputados a través de mesa de entrada para que vaya a las comisiones respectivas y no le han dado tratamiento, Adriana. O sea, no se han sentado ni siquiera a discutir el contenido. Le dijimos, léanlo, porque es un proyecto serio, lo hemos estudiado. Así que, bueno, la verdad es que nosotros siempre decimos, ¿no? Hay responsables por acción, que son los más graves, seguramente, pero también la historia de Argentina esconde responsabilidades mucho más grises, mucho menos nítidas, pero que son los de que frente a la tragedia no hacen nada, ¿no? Entonces, Claro, y bueno, hoy claro. estamos pasando eso. Y ahora te parece que yo estuve leyendo en La Nación de ayer que se iba a armar una comisión para el tratamiento del castigo a los diputados. Esa comisión, no sé cómo funciona el Senado ahí o la Cámara, se arma, se trata ese tema y se desarma o habiendo una comisión de eso se puede Bueno, llegar a meter lo de la ley o el proyecto. la verdad que sin perjuicio de la responsabilidad de los diputados y todo ese temaiquén que hay de gente, Sí, que no sabemos quién maneja las cuerdas. O no, pero sí, además es tan patético que la verdad que yo le diría a los genocidas que si la defensa de ellos pasa por ese temaiquén, esos sujetos impresentables, les va a ir peor, ¿no? Pero bueno, pero es una elección de ellos, pero porque realmente ha sido es toda una vergüenza. Pero yo digo, me parece bien que dispongan responsabilidades, se junte la comisión, supongo que es una comisión ad hoc para resolver sobre esto, sí. pero mucho más Ad hoc quiere importante. decir que es solo para resolver esto, porque Mira, decía ad hoc. a ver si ad hoc significa para el caso puntual. Creo que va a ser o se van a juntar en una comisión informal para el caso puntual, porque yo no sé cuál sería la comisión. O sea, las comisiones en la Cámara de Diputados son un conjunto estable de comisiones, algunas de legislación penal, otras de asuntos constitucionales, otra de legislación general, otra de presupuesto y digamos, y economía. ¿Y esto Con lo cual, entraría en asuntos constitucionales? No. bueno, sí, podría ser, pero lo que pasa es que el problema es ver si hay voluntad política. Son los mismos diputados que no se han sentado, porque junto con este proyecto también tienen un proyecto de pedido de juicio político al presidente. Yo Sí. no digo que no sea, digamos, un tema complejo también el otro, digamos, teniendo en cuenta las consecuencias de eso, pero ni siquiera se ponen a discutirlo, a trabajar sobre la cuestión. Y se No. trata de un Digamos que las sesiones son peleas entre ellos y grandes escándalos, ¿viste? grandes escándalos la verdad que la tragedia que estamos viviendo no merece este nivel de banalización. Y yo no me estoy refiriendo a el oficialismo, ¿no? Porque No, no, obviamente, como decía mi abuelo, no podemos pedir pera al olmo, ¿no? Es decir, seguro, seguro. obviamente la interpelación es a la oposición y los que jugaron a seducir desde algunos lugares. Yo digo, yo entiendo que no toda la historia, por ejemplo, del Partido Radical es muy defendible en algunos momentos de interrupción democrática, pero bueno, es el partido que más invoca, por lo menos en sus expresiones, la seriedad institucional. ¿Cómo puede ser que no estén viendo lo que está pasando en Argentina, ¿no? Pero bueno, particularmente, porque este es el tema que nos preocupa hoy en día, digamos en concreto, me parece que, aparte nosotros, a ver, acá hay un anteproyecto serio, lo hemos estudiado con muchas. Es un anteproyecto que no pretende hacer fulbito para la tribuna. No es que hay penas tremendas, las penas son de 1 a 3 años, Claro. o para los medios, a ver, son penas pequeñas, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, hoy el negacionismo se basa en que pareciera que los militares han sido perseguidos enormemente. Yo quiero recordarle a Villarroel
que un señor que interrumpió el poder democrático en la Argentina con la primera junta de facto, como Agosti, recibió en la causa 13, que parece que es la causa endemoniada, en la causa 13 recibió una pena de 4 años y medio. A Cristina le han pedido pena de, no sé, de 200 años. Agosti, que interrumpió junto con Macé y Videla la democracia en la Argentina y significó la inauguración de todo el terror de la dictadura, fue condenado con todo su ejercicio de derecho de defensa, en un juicio oral, con capacidad de ofrecer medios de prueba, etcétera. Se lo condenó por una pena de 4 años y medio. Si eso le parece a Villarroel una persecución demasiado fuerte, bueno, Claro. yo ya no sé, ¿no?, qué pensar. Además de algunos militares que fueron absueltos en ese juicio. Entonces, a mí me parece que lo más importante que nos queda a los argentinos comunitariamente es que tengamos en claro que nunca más puede haber una interrupción democrática, nunca más al sistema democrático, nunca más puede haber estos planes de terror, nunca más puede desaparecer gente. Cuando se reclama la eventual judicialización o condena de lo que ella llama el terrorismo del otro lado, ¿no? Claro, sí. No el terrorismo de Estado. Hay que decirle que hubiera sido muy, muy educativo para nuestra comunidad y muy respetuoso del Estado de Derecho que muchos de los que tomaron el camino de la violencia política en Argentina fueran juzgados, pero ¿sabe qué, Villarroel? No fueron juzgados porque muchos han desaparecido, porque muchos están todavía, hay que buscarlos en el Río de la Plata. Sí. Entonces, bueno, digamos, justamente es impresionante que se invoque Que quiera, que, que pida que lo juzguen, cuando en claro, como realidad, si eso hubiera sido impunidad. No, impunidad no, están muertos, claro, están muertos. no, y además ellos tienen, muchos de ellos, a todos guardan el secreto de dónde están todos los niños que todavía no Pero claro, aparecieron, ¿viste? bueno, es que no solo se les quitó el derecho, no solo se les quitó el derecho a ser juzgados, derecho que los militares tuvieron en Argentina, sino que se les quitó el derecho a los familiares del duelo. Del duelo, claro. En las dos cosas, no tuvieron juzgamiento y los familiares no pudieron hacer el duelo. Digamos, se les quitó el derecho a la identidad de los bebés. Digamos, ¿de qué estamos hablando? Sí, Por eso, sí, como mínimo, lo que tiene que dar como construcción social, como construcción cultural. Es decir, bueno, por lo menos tengamos claro nuestra historia, por lo menos hagamos un pacto de que a eso no volvemos más. seguro. Que quede claro que no podemos reivindicar eso, digamos. Lo que está pasando en Argentina es muy, muy, muy triste, ¿no? Muy grave, muy grave. Y además es cierto esto que vos decías que en el proyecto y lo que se ha hecho en Alemania, que es educar a las generaciones que vienen en estas verdades, porque si no se pierde la memoria, ¿viste? Y es muy difícil transmitirlos nosotros. Todos Mira, nosotros Diana, estamos siendo hace, grandes y nos vamos a ir, no sé si pronto o cuánto, pero vienen quedando gente más joven que también ellos son los que repiten lo que los medios hegemónicos les enseñan. justo cuando presentamos el proyecto se lo contamos esa anécdota a Rossi, se jugaba una fecha del abierto de tenis, que es uno de los que componen el Grand Slam, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Y uno de los que jugaba, no me acuerdo si en semifinales o octavos de final, era un gran tenista alemán, muy joven, muy jovencito, se llama Alexander Zverev, ¿no? Con Z, digamos, ZB corta, Zverev. En un momento está jugando Zverev y un fanático alemán grita algo así como Deutsch über alles, que significa Alemania por sobre todo, ¿no? Nadie advirtió, porque lo dijo aparte en alemán, pero Zverev se dio cuenta que era la frase que utilizaba el nacionalsocialismo en la época de Hitler. Zverev fue al juez de silla y le dijo: hay un espectador que acaba de gritar una frase del nacionalsocialismo, una frase nazi. Yo no puedo seguir jugando si este señor sigue en la tribuna. Mirá, qué Zverev conciencia. tiene 22 años, Zverev. Se interrumpió el abierto de Estados Unidos y hasta que no encontraron
a ese hincha y lo sacaron del estadio, el partido no se reanudó. Entonces, cuando una diputada me dice que no sabe quién era Astiz, porque es joven, o no sabe quién era, qué sé yo, Videla, o no sé qué, digo, habría que mostrarle lo que pasó con ese tenista. Bueno, eso es lo que produce una política pública, no de grandes cosas, de cosas de dignidad básica, ¿no? Es decir, Elementales, bueno, a sí. ver, uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, pero hagamos un pacto básico de dignidad comunitaria, ¿no? Bueno, eso Seguro, es. seguro. Maximiliano, me queda otra pregunta para hacerte sobre el juicio político. ¿Vos crees que esto va a ser beneficioso? ¿Es posible? Porque todos estamos como expectantes y no sabemos si es algo que largaron así para entretenernos con tantas cosas que nos entretienen. No, O, bueno, si el juicio político se presentó con muchísimas firmas, entre ellas Pérez Esquivel, digamos, premio sí. Nobel, y si el objetivo del juicio político fue entretener, no se logró, porque nadie le dio 5 bolillas al pedido del juicio político. No, yo Pero ese decía pedido, entretenernos a nosotros con la ilusión de que se puede dar. no, bueno, lo que pasa es que hay situaciones enormemente graves en la Argentina, Adriana. O sea, sinceramente, lo que no puede, a ver, puede pasar. Yo no sé si se dan a ver, el argumento a mí me enerva, el argumento de que no se puede hacer tal cosa en política porque no dan los números, no da la ecuación de fuerzas. Sí, A mí me parece una vergüenza ese argumento. Las sí, peleas hay que darlas y normalmente uno de 100 peleas pierde 90. Y claro, esas 90 es la que permite tener la fortaleza y la convicción para ganar las 10 restantes. Porque si las peleas que nos dan una ecuación de fuerza favorable de entrada, seguramente si eso sucede es porque la pelea no es digna. claro, Porque estoy equivocado, estoy del lado equivocado. Normalmente las peleas que damos a favor de los vulnerables, a favor de los perseguidos, a favor de los que están en situación difícil, siempre son peleas de desequilibrio de poder. claro. Entonces, la discusión hay que darla, y luego ver el alcance, por supuesto, no se trata de sacar a uno y que la número dos, digamos, Sí, dejar en poder a agarren el alguien peor. poder, tal cual. Hay que ser Obviamente cuidadoso. está bien, sí, hay que ser cuidadoso, pero bueno, en su momento fueron algunas razones, yo creo que ese pedido no alcanzaba a la vicepresidenta, pero bueno, quizá hoy la situación es distinta y hay razones para decir, lo que no puede pasar es que no se discuta. Claro, Hay una claro. comisión de juicio político en Que Argentina. trabajen en eso, claro, que trabajen, porque ahí Pero que están. trabajen, ¿cómo puede ser que no se discuta, que no se empiece, digamos, así como se movilizó, más allá del resultado, no sé qué pasó en su momento con el juicio político a la Corte? Bueno, que trabajen en esto, que discutamos, que se dé el debate público, el debate político, el debate ideológico. ¿Qué Sí, cosas es digno soportar y qué cosas no? Entonces, a mí me parece, salvo que me digan que el camino de la reconstrucción democrática en Argentina está siendo, yo no lo veo, y resulta que hay un montón de cosas maravillosas que se están haciendo en política, en las bases. Yo no lo digo con mucha humildad porque yo eh, no es que tengo una gran experiencia política, no tengo, digo casi ninguna experiencia política tengo, nunca milité en el sentido tradicional, pero yo no veo, o sea, con toda humildad lo digo, no veo un trabajo en donde uno diga, bueno, a ver, estos son los 3, 4 objetivos, porque si uno define los objetivos, define lo que es grave, lo define qué cosas no podemos soportar, esto permite incluso construir coaliciones, construir consensos, aunque sean temporales. No hace falta claro. que. Sean Digo, hay eternos, cosas que ¿viste? son. Claro. Claro, hay cosas que son tan graves, Adriana, que es legítimo, aunque pensemos vos y yo distinto en muchas cosas, capaz que nos ponemos de acuerdo en que este es un límite. Y Bueno, bueno, luchemos por este límite y después, si tenemos que separarnos, nos separaremos, digamos, claro. y cada uno luchará por sus ideales. Pero Seguro. bueno, me parece que Por esto no está pasando. ejemplo, el caso más, los alimentos que todavía están guardados y que no repartieron
a las organizaciones o a quien sea, qué sé yo, la discusión del veto a los jubilados con el aumento, ¿viste? O La la represión, violencia, claro, la, la violencia digamos, en la criminalización de la protesta social, digamos, claro, es una cosa. Y lo que no puede pasar es que algo que está pasando y es porque entiendo, por supuesto, comprendo que es difícil, hay que ser muy valiente, pero están logrando cierto disciplinamiento, ¿no? total, sí, Claro, uno muchas veces, pero bueno, eso se logra cuando es un gobierno que va a quitar toda esperanza comunitaria a la gente. Y yo tengo, esto es un arma de doble filo, porque esto va a generar legítimamente, va a generar un reclamo en violencia, el público, ¿no? O violencia. sea, claro, Violencia. Y pero bueno, se viene anunciando, justamente, pero ellos no lo escuchan, ¿eh? Ellos vienen para otra película y están en su esfera de poder que no se conectan con nuestras realidades, no, Maximiliano. claro, pero por eso me parece que la oposición, y lo digo genuinamente en sentido genérico, la oposición, aunque haya diferencias en este concepto dentro de ese genérico, me parece que es el momento al contrario, multiplicar la conexión con la... También la oposición ha estado lejos de las De demandas la, tal comunitarias, cual. Adriana, ¿eh? Hay que ser Sí, autocrítico. sí, Eh, totalmente, eh, totalmente. Lo que no, o pasa es sea, que, yo creo que tenemos que ver que muchas veces no se entiende, ¿para dónde van? claro, las prioridades, no se entiende por qué. Hay algunos silencios que son, que hacen ruido, ¿no? Totalmente, Eh, como que a esta altura, falta más de un año, estén pensando en la próxima elección cuando hay cosas tan terribles a resolver en el aquí y ahora, ¿no? Este, exactamente. Maximiliano, muchas gracias y te voy a No, despedir con una canción muy linda de Charly García que te cuento que Hilda Lizarazu y Vito Nitale reeditaron un montón de temas de Charly que son buenísimos, los mejores. Y entonces ahí encontré esa que habla del asco de las ciudades. Te- no pude ir al espectáculo, no sé si está todavía, pero yo estuve fuera, por una charla académica, estuve fuera en el momento que se presentaba ese espectáculo que tenía muchas ganas de ir. Si lo vuelven a poner, voy a ir a verlo. Está muy bueno, está muy bueno. Gracias y estamos con vos esperándote otra vez para alguna otra pregunta. Fantástico, muchas gracias. Un beso, un abrazo.